18 minutos. Nos acompaña el periodista Víctor Bacheta, integrante de un grupo que está en contra de la mega minería metalífera a cielo abierto, el grupo Uruguay Libre. Y esta noche, bueno, vino a Paysandú porque va a dar una charla abierta a todo público para concientizar sobre los efectos obviamente negativos de la mega minería a cielo abierto esta noche en el Hotel Casa Grande. ¿Qué tal, Víctor? Bienvenido a la tarde con vos. Buenas tardes, muchas gracias por recibirnos aquí, con mucho gusto. Bueno, contarle a la gente por qué, porque viste que esto, uno escucha distintas campanas. Sí. Por un lado tenemos el gobierno y la Dinama y el permiso que prácticamente está, y el gobierno que está por firmar un acuerdo con Aratirí. Por un lado la gente escucha esto y por otro lado los grupos que están en contra de este emprendimiento que va a llevar adelante el gobierno, que incluso están impulsando un plebiscito cuando parece que ya está todo el pescado vendido porque se está por firmar el acuerdo. Entonces, viste que a veces a la gente le cuesta un poco saber realmente para qué lado agarra. Bueno, para empezar esa idea, dar esa idea de que está todo el pescado vendido es una de, vamos a decir, de las tácticas o de las artimañas que se usan para dar por sentado que esto ya está resuelto y que entonces el ciudadano común y corriente no puede hacer nada, ya está todo decidido. Entonces, si fuera por eso, cuando nosotros empezamos a inquietarnos, a interesarnos en este tema, que fue allá a fines del 2010, principios del 2011, en ese momento no salía una línea sobre Aratirí en la prensa, en ninguna prensa, en particular en la capital, no salía una línea. Y me acuerdo que el intendente de Rocha, que es el mismo Artigas Barrio de la actualidad, decía que el proyecto de Aratirí iba a estar ya iniciando sus actividades en julio del año 2011. Así que imagínense desde cuándo venimos anunciando que se firma, que sale, y nosotros lo que hemos hecho, además, más que, digamos, un proselitismo de tratar de convencer, lo que hemos venido haciendo simplemente es dar información a la población. O sea, que esa también fue la primera batalla, porque cuando empezó a haber ya un conflicto planteado en la zona de Cerro Chato y Valentines con los productores de la zona y la minera, cuando la gente de la costa de Rocha se empezó a preocupar con el anuncio del puerto de Aguas Profundas y del mineroducto, si se escuchaban las declaraciones de la empresa o del gobierno, la verdad que no enseguida uno se daba cuenta que no eran confiables, porque en un lado decían una cosa, en otro lado decían otra, y entonces nosotros tuvimos que adoptar un método para acceder a la información, y ese método fue usar la ley de derecho de acceso a la información pública para ir al expediente oficial del proyecto presentado por la empresa ante el Estado uruguayo. Es decir, y desde ese momento hemos venido haciendo un seguimiento sistemático del procedimiento legal e institucional de evaluación de este proyecto en la Dirección Nacional de Medio Ambiente. Entonces, es con base en esas informaciones que nosotros lo que hemos hecho fundamentalmente es volcar esa información al público. Y la verdad, por suerte, entre los uruguayos hay un nivel de educación suficiente como para, con la información fidedigna, poder opinar sobre esto y poder tomar posición. Bacheta, usted decía el tema de la Dinama y la licencia ambiental. Sí. Nosotros pensábamos que la Dinama estaba estudiando, sí, pero hace poquitos días nos enteramos, escuchando al senador Opera, ¿no? Sí. Que la Dinama no está estudiando nada porque la empresa no ha presentado ningún estudio de impacto ambiental. Esa declaración no es exactamente así. No es así. O sea, acá ha pasado lo siguiente. El proyecto Aratirí fue presentado en la Dinama como proyecto en marzo del 2011. En el mes de abril, la empresa presentó el primer estudio de impacto ambiental. Era un informe que tenía tantas carencias, tanto en la información como en las condiciones formales que debe tener un estudio de impacto ambiental, que poco más de un mes después la Dinama se lo devolvió. Entonces, la empresa Aratirí tuvo que presentar un segundo estudio de impacto ambiental, que lo presentó el 13 de octubre del 2011. Y desde entonces
ese informe está siendo estudiado en la Dinama solamente para ver si se acepta o no se acepta como informe. Es el que dice el ministro Beltrame que en los próximos días se va a saber. No, de ninguna manera. O sea, Ellos dicen que van a firmar el convenio, el acuerdo, siempre y cuando estén los permisos de la Dinama. Eso lo ha venido repitiendo. No es exactamente así. Acá justamente hay que ser muy preciso con las palabras porque a veces dan a entender cosas equivocadas. Lo que se pretende hacer es firmar el contrato sin tener la autorización ambiental. Pero entonces el gobierno lo que dice, cuando se le plantea esto, es que sin la autorización ambiental el proyecto no va a comenzar, pero que se puede firmar el contrato antes. ¿Me explico? O sea, lo van a firmar pero no va a empezar. Exacto, porque no tiene las autorizaciones ambientales. Y o sea, se ha dicho que vamos a conocerlo, ayer creo que lo escuchamos, que lo vamos a conocer, se va a transparentar el contrato. El contrato, y que cada 2 años se va a volver a firmar. Sí, pero mire, lamentablemente, porque hay que decirlo, y nosotros incluso hicimos una conferencia de prensa como Movimiento Uruguay Libre, hablando de las falsedades y las contradicciones de la campaña oficial. Porque lamentablemente, repito, hay que decir que desde el gobierno se dicen todos los días cosas distintas y se falsean los datos y se falsean las informaciones. Es lamentable, pero es así. ¿Usted coincide con lo que dice el director nacional de minería, Pierre Rossi? ¿Esto va a cambiar la matriz productiva? Incluso él coincide, ¿no?, con la posibilidad que salga adelante a través de un plebiscito, de que la sociedad decida si quiere este tipo de matriz productiva para Uruguay. A mí me pareció muy importante esas últimas declaraciones de Pierre Rossi, del director de Dinamige, diciendo que por la magnitud de este problema debía ser resuelto por un plebiscito. En eso estamos totalmente de acuerdo. Ahora también, por el trabajo de Dinamige, sabemos que la Dinamige está emprendiendo un estudio mucho más preciso y mucho más detallado de cuáles son las reservas minerales reales del país, porque en eso el hecho es que el Estado uruguayo no tiene la información completa de qué es lo que hay en el subsuelo, inclusive cuáles son los estudios que ha hecho Aratirí. Los tiene Aratirí, pero no están en poder del Estado uruguayo. Y también para firmar un contrato, de estas características, esa información tiene que ser certificada, es decir, tiene que haber, Aratirí dice que hay unas reservas minerales de tal porte y que entonces en consecuencia va a hacer una extracción de ese mineral con tales y tales características. Hay que verificar si esas reservas son reales o no. Bueno, pero ¿por cuánto sería? ¿30 años? ¿30 años sería el contrato? No, bueno, el contrato no sabemos a cuánto puede ser. Creo que han mencionado 30 años, pero el proyecto presentado en la Dinama es un proyecto a 12 años. Por eso nosotros hemos dicho, es que además las reservas conocidas y certificadas, es así, en poder del Estado, del yacimiento de Valentines, son mucho menores de los datos que ha divulgado Aratirí. Cosa que además a nosotros nos da toda la legitimidad para cuestionar si esos datos no son fantasía, sino son parte del juego especulativo de esta empresa, porque esta es una empresa especulativa. Bueno, pero yo no creo que esta empresa haya comprado una cosa pensando que no va a sacar ganancias, ¿no? ¿Qué es lo que compró? Compró campo. Y sí, pero el campo ese no le va a dar ninguna pérdida, solamente por el precio de la tierra en el Uruguay. Haber comprado ese campo no deja de ser un negocio, aunque no haga minería. Bueno, aunque no haga minería. Una cosa es que venga a comprar campo pensando que va a hacer una minería a cielo abierto, otra cosa que venga a comprar campo pensando que va a poner vacas o ovejas. Es distinto. Vamos a decir primero que no tiene pérdida. Ahora, ¿cuál es el negocio que va a conseguir? Es otra cosa, pero yo te cuento una experiencia de esta misma empresa en Brasil. Esta empresa compró un proyecto de minería que precisaba ser estructurado, obtener las autorizaciones oficiales, etcétera. Entonces ese proyecto es Bahía Mineração, se llamaba, Bamin, la mina. Samim Ferro
armó el proyecto, obtuvo las autorizaciones, o sea, firmó los contratos, como se decir, obtuvo la autorización para una vía férrea, para sacar el mineral por un puerto en el océano, etcétera, y lo vendió al 100%. Según datos, porque son datos de los medios especializados de la minería, nosotros no los buscamos en algún lugar secreto, esta empresa armó el proyecto y le costó 300 millones de dólares y lo vendió por 1.000 millones de dólares. ¿Eso se podría repetir acá entonces? Pero es que es exactamente lo que se puede repetir. Y es exactamente además lo que explica por qué este apuro en la firma del contrato. Porque si la minera esta, que además de antecedentes de minería, tiene muy poco, porque se fundó en el año 2005 y en el año 2007 aterrizó acá con un proyecto que es la mayor inversión en la historia del Uruguay. Esta minera, si no tiene el contrato cerrado, no tiene nada para vender, tampoco tiene cómo pedir financiación, porque estas empresas no tienen ese dinero que dicen que van a invertir en el bolsillo. Ellos necesitan las autorizaciones oficiales, porque al final es el aval del gobierno y es el aval del Estado uruguayo con el cual salen a pedir el dinero que dicen que van a invertir. ¿Pero que van a ir al Banco de la República a pedir el dinero? No, pero nosotros sabemos que ya pidieron dinero en el Banco de la República. Parece que por suerte no se los dieron, pero no, una inversión como ellos dicen que va a ser de 3.000 millones de dólares, salen al exterior a pedirla, a los fondos de inversión, a los bancos de inversión. Pero para eso tienen que tener un respaldo, tienen que tener un contrato firmado, tienen que tener el compromiso de un gobierno. Y eso es lo que hicieron en Brasil y con ese hicieron ese negocio. Es decir, estas empresas son características, se llama junior en la minería internacional. Son empresitas de corta duración y de pequeño aporte que surgen cuando hay una alza extraordinaria de los precios de los metales. Pecheta, ¿no hay un conocimiento acá en Uruguay de este tipo de emprendimiento? Acá hay pocos geólogos, veía que hay muy pocos geólogos. Hay muy poca preparación a nivel universitario en este rubro. Sí, fíjese que... porque no somos un país que se dedicó a la minería. Seguramente a partir de ahora los geólogos que se están formando con esta formación. Bueno, aparte de mina de corrales y la piedra preciosa y todo eso, el asunto es que todavía está por probarse que el Uruguay sea un país rico en minerales. Ese es el problema. Es decir, y esa es la razón por la cual nosotros cuestionamos estos proyectos, porque sencillamente en el caso de Uruguay, instalar una minería de gran porte a cielo abierto con estas características destruye el ecosistema existente. Nosotros acá no estamos en la cordillera de los Andes, en el desierto de Atacama, donde hay minas de estas características, iguales o mayores, en lugares donde no se puede desarrollar otra actividad productiva, donde no hay población asentada. Acá nosotros estamos en el medio de la pampa húmeda, estamos en una zona productiva, con población asentada, porque además especialmente incluso esa zona es hasta particular dentro del Uruguay, porque es una zona de pequeños y medianos productores donde se instalaría el distrito minero de Aratirí. Eso está en los informes del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. Son predios de un promedio de 450 a 500 hectáreas. Ustedes saben que eso no es un latifundio. Hace poquitos días el ministro Aguerre salió a defender el emprendimiento, a decir que no consume tanta agua, que es uno de los elementos que Uruguay Libre maneja, ¿no? Sí. Prácticamente lo que consume una plantación de arroz, no es nada extraordinario. Bueno, ¿sabe una cosa? Esas declaraciones del ministro Aguerre son otro ejemplo de que el gobierno solo utiliza los datos que le da la empresa. El gobierno no tiene una información propia, independiente, porque cada vez que sale a defender el proyecto, usa los datos de la empresa. Que el agua que va a usar Aratirí no es más que la que exige una plantación de 90 hectáreas de arroz, es un dato de los informes de Aratirí, pero además es falso. Porque Aratirí lo que dice es que va a usar el agua en ciclo cerrado y reciclada en el mineroducto, porque tiene dos tubos, uno que va y otro que viene, y entre la planta de beneficiamiento de concentración del hierro y el embalse de Relaves. Pero el problema es que interrumpe arroyos enteros, es decir, que desvía el río Yi, que el agua que sale de los cráteres es un agua contaminada, que no va a ser reciclada, que no va a ser recirculada por ningún lado, sino que va a ser vertida hacia las corrientes de agua de la zona, o si no, que es la solución que propone Aratirí en el segundo estudio de impacto ambiental, que es usar uno de los tubos del mineroducto, agregarle un emisario submarino de 2,5 kilómetros de largo y largarlo en el océano.
Esa es la solución que da Aratirí para las aguas contaminadas. ¿Eso se puede llamar ciclo cerrado? Cuénteme todos los millones de metros cúbicos de agua que implica esto. Entonces, esa es parte de cómo se da una visión parcial, ¿no? Es decir, no hay mejor mentira que la mitad de la verdad. La universidad, por ejemplo, allí tenemos técnicos, sí, investigador, facultad de ciencias, digo, sí, este proyecto, esta conversación ha calado, ¿se ha metido la universidad en este tema? Yo creo que lo que pasa es que en la universidad hay posturas distintas, y entonces la universidad como universidad no se ha involucrado totalmente en esto. Entonces ustedes deben recordar que cuando en determinado momento en la Facultad de Ciencias se hizo un informe sobre los posibles impactos de la forestación y las plantas de celulosa, hubo una reacción gubernamental a ese informe extraordinaria. Entonces yo creo que la postura hoy de la universidad como institución en conjunto es medio aquella que nosotros decimos vulgarmente, el que se quemó con leche ve la vaca y llora, ¿no? Entonces no se ha involucrado demasiado, pero simplemente tomemos a los técnicos de involucrar, sí, por cierto, en este nuevo modelo productivo. Por cierto, pero entonces tomemos antes que la universidad, simplemente los técnicos de la Dinama. ¿Qué está pasando con el estudio de impacto ambiental de Aratirí? Que fue una de las preguntas iniciales de ustedes. Que en la relación normal entre los estudios de impacto ambiental, pues, cuando son evaluados por la Dinama, se establece un diálogo, digamos, entre la Dinama y la empresa, en donde la Dinama solicita informaciones adicionales, ¿no? Lógico, un informe para que el informe esté acorde con los requerimientos. Bueno, ¿dice que está congelado eso? No, entonces yo les voy a contar eso justamente. Yo acabo de ver el expediente hace una semana. Entonces, hasta la fecha, los técnicos de la Dinama se han centrado por una parte solo en el distrito minero. Ustedes saben que el proyecto de Aratirí tiene 3 partes: distrito minero, minas, mineroducto y puerto. El mineroducto y el puerto no lo ha tocado porque como cambió la localización original de la terminal portuaria, que estaba en la zona de la Angostura, allí entre la Esmeralda y Punta del Diablo, y con la habilitación del puerto de Aguas Profundas se cambió para el Palenque. El gobierno se lo cambió a la Exactamente. No le gustó mucho, ¿no? Hasta el día... Bueno, esa es otra historia. Esto me parece una novela esto. Porque parece que está lejísimo el informe, solamente estudió una parte, le faltan 2. Le faltan 2. Hasta la fecha, la evaluación ambiental del impacto del mineroducto y de la terminal portuaria con la nueva localización no está en la Dinama. ¿No coincide entonces que en los próximos meses, el mes que viene, se esté firmando este contrato? No, pero no puede ser. Nosotros por eso decimos que no puede ser. Simplemente desde este punto de vista, firmar el contrato sin la autorización ambiental es ilegal, por la propia ley de minería de gran porte. Y de la parte del distrito minero, la Dinama lleva hecha 18 solicitudes adicionales de información y la empresa va por la número 10. Por eso es que el director de la Dinama declaró recientemente que había informaciones pendientes de la empresa. Pero además, todavía más, en la última vez que vi el expediente, encontré una nota de la Dinama del 14 de enero, fíjense la fecha, donde la Dinama intima a Aratirí a presentar una información adicional propia de las exigencias de la ley de minería de gran porte. Una de ellas es el análisis de impacto urbano que tiene que hacer de acuerdo con el artículo 6 de la ley. La otra es informaciones adicionales sobre el plan de cierre de minas, y la tercera, que está en el artículo 6 también de la ley, es que la empresa debe contratar una auditoría independiente del estudio de impacto ambiental. Esta es una condición que está establecida por la ley. Para concluir el proceso de evaluación ambiental, la empresa, además de que presentó un estudio, ella tiene que contratar una auditoría que tiene que ser avalada por el gobierno, esa auditoría sobre ese estudio. Y el proceso de evaluación ambiental significa lo siguiente: después de ser aceptado el informe, que está lejos de ser aceptado, tiene que pasar por lo que se llama la puesta de manifiesto, que es que ese informe se pone a conocimiento del público para que se hagan consideraciones. Eso tiene un plazo. Después de la puesta de manifiesto vienen las audiencias públicas, y después recién
la decisión del ministerio. Entonces, ¿se puede decir que eso está pronto para ser autorizado? Pero de ninguna manera. Llamar la atención entonces, ¿eh? Sí, sí, llamará la atención. Claro, bueno, ¿cómo se hace, digo, en ese plebiscito, en esa firma? ¿Qué es lo que la gente va a firmar o lo que firma? Lo que se firma es la propuesta de modificación del artículo 47, primero lo que se firma, y esta es la propuesta esencial en este momento, es la necesidad de que se haga un plebiscito para que la ciudadanía decida sobre este tema. Es habilitar un plebiscito. Exactamente. Firmas para habilitar Exactamente, exactamente. Ahora... como las firmas que se juntaron para bajar la imputabilidad, como las firmas de esa forma. Exactamente, pero en esos casos siempre se propone el plebiscito o el referéndum con la idea de por qué. Entonces, la idea de por qué es una modificación del artículo 47 de la Constitución en estos términos. Prohíbese la minería metalífera a cielo abierto en todo el territorio nacional. Punto. Y hay una adicional, porque además no sabemos exactamente en qué momento esto va a poder ser hecho, y entonces puede ser que alguna actividad pueda haberse iniciado y caiga dentro de estas características. Dice: toda autorización, concesión o permiso vigente que de cualquier forma vulnere esta disposición quedará sin efecto a partir de la fecha de entrada en vigencia de esta reforma. El fundamento esencial nuestro es el siguiente: Uruguay no tiene, hasta que se compruebe lo contrario, con los estudios científicos existentes hasta ahora, no tiene riquezas minerales para justificar una alternativa, como se dice, de diversificación de la matriz productiva del país. Eso no existe. Los proyectos son mineros que están planteados, los proyectos concretos, no las fantasías, son proyectos de corta duración para explotar los yacimientos pobres y pequeños que tiene el Uruguay, ¿A usted no le parece, que son valiosos? Entiendo, pero ¿a usted no le parece extraño que una empresa venga de afuera y quiera explotar algo pensando que no hay buenos recursos? Sí, pero yo le pregunto, ¿qué empresa? ¿Usted conoce esta empresa? Bueno, esta empresa en la minería no tiene significación ninguna. Bueno, es una empresa ¿por que qué vino acá y compró tantas hectáreas? Y porque a eso voy cuando digo la coyuntura especulativa. Acá lo que pasa es lo siguiente, es muy sencillo. Usted dice que lo inflaron como para que venga otro y lo compre a más pero precio. escúcheme un poquito. En el año 2008, a principios del 2008, estallaron dos burbujas especulativas en el mundo. La burbuja inmobiliaria en España y la burbuja de los paquetes de títulos hipotecarios en los Estados Unidos. Usted sabe lo que significó eso y la bancarrota en la que esos países todavía están sumidos. Eso trajo un desplazamiento de la especulación financiera internacional, que hoy es la locomotora de la economía mundial, hacia las materias primas y los metales. El precio del hierro entre el 2008 y el 2011 se multiplicó por 5. O sea, en el 2008 estaba a $36 la tonelada, en el 2011 llegó prácticamente a 190, $187 la tonelada. Entonces, estos pequeños yacimientos y de bajo tenor, para una empresita que no tiene antecedentes en la minería, es un negocio extraordinario poder vender, extraer con la mayor rapidez y en el mayor volumen ese mineral para venderlo en esta coyuntura, y por eso también el apuro. Porque si esta coyuntura pasa, deja de ser negocio. Sí, se dice que es una postura fundamentalista. No hay forma de hacer este tipo de minería de buena manera, sí, amigable, sí, por cierto, sustentable. Sí. ¿Hay forma de hacerla? Sí. Entonces, ¿para qué vamos a poner en la Constitución que no se puede hacer este tipo de... ¿Y sabe por qué? Porque no nos escuchan. Porque en el curso de la discusión de la ley de minería de gran porte hubo muchas personas que hicieron otras propuestas, de otro ritmo de extracción, con otras características, y simplemente no fueron escuchados. Nosotros en este movimiento Uruguay Libre que tenemos hoy, estamos unidos, todos los que hemos sido ignorados en este debate. Hay gente que cree que efectivamente la minería se puede hacer de otra manera. Nosotros no somos antimineros. Y que hay formas razonables y mucho más amigables con la sociedad y con el ecosistema de hacer minería, pero no es lo que está planteado. No es lo que está planteado, y no escuchan, no están dispuestos a atender esas otras propuestas. Entonces, cuando, vamos a decirlo de manera simple, cuando uno vienen atropellando, ¿qué es lo que hace uno? Pone las manos enfrente para parar eso de cualquier manera.
Si quieren hacer una discusión razonable, bueno, paren de atropellar y entramos a discutir de manera razonable cómo se puede hacer esto. ¿Usted cree que en esta campaña electoral en la que ingresamos en el 2014, este puede ser un tema de conversación y de debate de los distintos candidatos? Y para nosotros ya está haciendo, y va a ser un tema central. Tendrían que reunirse con los presidenciables. Y sí, por supuesto que les vamos a pedir a cada uno definición. El hecho, además de que hayamos decidido iniciar esta campaña sabiendo que estábamos entrando en el año electoral, es también parte de nuestro propósito, que la clase política y los partidos tomen esto como un tema central y que sea un tema central dentro de la campaña electoral. Bueno, y para el que quedó enganchado en este tema y quiera ir a escucharlo, ¿no? A las 20 horas en un ratito en el Hotel Casa Grande, hay una charla abierta a todo público, ¿no? ¿20 horas? Sí, 20 horas. 20 horas en el Hotel Casa Grande y ahí por supuesto el que esté aquí puede filmar. Bueno, muchas gracias a ustedes. Bueno, da para seguir hablando. Sí, pero ya nos está pidiendo la pausa. Justamente, eso es lo importante, instalar el tema para que después la gente lo piense y se pueda armar una opinión. Sí. Muchas gracias por haber venido. Pausa y ya venimos.